Implicaciones sociales de la dependencia de los consumidores sobre los asistentes virtuales. Un trabajo de investigación del semillero IBIN presentado por Karen Viviana Jaime Bello, estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. Para entrar un poco al tema, les voy a dar como un breve resumen de lo que ha tratado esta investigación y es precisamente con base a estos sistemas, que son los asistentes virtuales, basados en inteligencia artificial, siendo estos que a pesar de que sí han creado nuevas oportunidades, también puede llegar a tener unas implicaciones negativas dentro de la sociedad. Este análisis va mucho más guiado hacia la toma de decisiones tanto de los consumidores como de las empresas y esto cómo podrá aportar o al contrario afectar de ciertas maneras el desarrollo de los procesos como tal que toman las empresas, ya sea por reemplazo, ya sea un proceso más, eh, un proceso mucho más conceptual sobre su aplicación o cómo las empresas se pueden llegar a adaptar precisamente a la competencia internacional y poder responder a los diferentes cambios que actualmente se están presentando, especialmente en toda esa parte de pues, conseguir asistencia virtual por precisamente asistentes virtuales. El hecho de que pues se entienda que siempre va a haber un cambio dentro del concepto, contexto en el que se vive, hay cabe aclarar que siempre se va a tener que analizar cómo es que afecta tanto positivo como negativamente en este tipo de procesos. Conociendo esto, se va a hacer una introducción hacia la parte de la conceptualización de qué es una inteligencia artificial, de qué tratan los asistentes virtuales y cómo están afectando a las empresas, y posteriormente un análisis respecto a sus problemáticas y soluciones al respecto. Los objetivos de este trabajo es analizar las implicaciones sociales de la dependencia de los asistentes virtuales por parte de los consumidores y los objetivos específicos es, primero, describir el concepto de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial. Segundo, analizar los problemas sociales de los asistentes virtuales en los consumidores y tercero, proponer alternativas para disminuir la dependencia social en estos dispositivos. ¿Qué conceptos claves podemos aportar o que encontramos en este tipo de investigación? Primero, la inteligencia artificial. Runyanen 2018 nos comenta la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Tengamos en cuenta que el concepto de inteligencia artificial engloba mucho más allá de los asistentes virtuales y es precisamente esa capacidad que se entiende del cerebro humano adaptarla a una máquina en la que la máquina logra tener la capacidad de pensar, decidir y analizar futuras posibilidades. De hecho, gran parte de este tipo de inteligencias artificiales tienen como propósito precisamente eso, poder tener la capacidad de predicción, poder saber cuándo está bien las cosas y cuándo no. Y por eso es que de cierta manera es un poco controversial el tema, porque están las opiniones opuestas entre qué chévere, estamos avanzando en inteligencia, las personas vamos a poder facilitar ciertos procesos y con base a eso es que se realiza precisamente la inteligencia artificial, poder facilitar varios de los procesos que en la vida cotidiana puede llevar mucho tiempo o simplemente son muy básicos pues para adaptarlo mejor a una máquina como es el servicio al cliente. Entendiendo esto, y llevándolo a cabo hacia la parte del servicio al cliente, pasamos a lo que es un asistente virtual. Se entiende a los asistentes virtuales como herramientas integradas con inteligencia artificial, tecnologías que ayudan a los usuarios a obtener información de base de datos y ejecutar aplicaciones mediante la comunicación del lenguaje natural usuario-asistente. Debemos tener en cuenta que los asistentes virtuales no estamos hablando únicamente de lo que es como Siri, Cortana, Alexa, entre otros tipos de asistentes virtuales, sino que también lo vemos integrado en nuestros celulares, computadores o diferentes aplicaciones como lo es ChatGPT, como lo es Google Traductor, entre otro tipo de cosas, sino que cada asistente virtual precisamente está programado para una función. Y aquí regresamos al concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se clasifica dentro de dos, inteligencia fuerte e inteligencia débil. Un asistente virtual está dentro del concepto de inteligencia artificial débil. ¿Por qué? Porque tiene una limitación de que está programada para cierta actividad o cierta función.
Cuando hablamos de inteligencia artificial fuerte, ya estamos refiriéndonos a a esa máquina que precisamente es la que tiene la capacidad de pensar por sí misma. Em, ya entramos al concepto de lo que es empresa más la inteligencia artificial y es que la tecnología, como entramos a una nueva era digital, las empresas ya se ven en la obligación de empezar una adaptación mucho más rápido de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque el adaptarse les permite tanto cambiar las estrategias, mejorar sus procesos, responder más rápido a los consumidores y precisamente a la competencia internacional. Por eso es que se comenta que se les permite la transformación de diferentes procesos de los que ellos lleguen a trabajar. Ahora hablemos del análisis que se ha tomado en cuenta respecto pues al trabajo como tal. En primera instancia tenemos todo lo que son los problemas éticos y morales. Y es que el avance de estos sistemas, como lo son los asistentes virtuales, han generado mucha incertidumbre dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque están los comentarios de ejemplo, nos van a reemplazar en los trabajos. Cuando normalmente la IA o especialmente esta IA de asistentes virtuales no está buscando el hecho de reemplazar algún trabajo, sino más allá de eso, de poder mejorar esos procesos. Que bueno, ya no se requiere tal labor, ejemplo, como de las personas que calculaban los procesos matemáticos, porque ya existe una calculadora, sino que ahora se facilita para crear nuevos espacios de trabajo. Entonces, en este orden de ideas, no hay un ataque directamente a la ausencia de trabajo porque siempre va a haber trabajo y la IA lo está creando, pero también hay una parte ética de quién está bien, cuál cómo cuestionamos si la IA está en lo correcto o no. Entonces empezamos a un proceso de cuestionamiento y de incertidumbre frente a cómo estos aparatos nos van a afectar dentro de un futuro o al contrario nos van a beneficiar de una u otra manera. Pero entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos como tal? Cuando la IA, la inteligencia artificial se vuelve ya una necesidad en las personas, esta ya se puede considerar hablar de un poco del concepto de deshumanización. ¿Cómo es que se entiende este concepto? Cito a Núñez, no tenemos fecha, un proceso psicosocial por medio del cual un ser humano llega a percibir a otro ser humano como no humano. En este caso ya empezamos a hablar del relacionamiento de la máquina y el hombre. Y aquí es donde se empieza a introducir precisamente el concepto de moralidad, pues empiezan a primar las necesidades como individuo, más no como comunidad, lo que conlleva ser a veces seres egoístas o individualistas. Y es que la tecnología y especialmente estos sistemas como lo son los asistentes virtuales conlleva que ya no se necesite otro para suplir estas necesidades de relacionamiento y convivencia, sino que de a poco se solidifica el yo como prioridad específicamente. Ahora, pasamos un poquito más hacia los problemas. Y es que, ¿qué pasa? ¿Esto cómo podría llegar a afectar a las empresas, especialmente? Y encontramos y llegamos a la conclusión de que no hay una afectación directa a una empresa porque, como lo habíamos mencionado anteriormente, hay un proceso de adaptación para precisamente mejorar los procesos, sino que ya hay una relación, una afectación directa hacia las personas. Ya no existe relacionamiento entre un cajero o el vendedor, o entre el consumidor y el comprador, o entre las citas médicas porque ya se pueden hacer virtualmente, o por las páginas web de alguna empresa, pues ahora te mandan a hablar con un asistente de la misma empresa. Entonces ya dejamos un poquito el relacionamiento humano y precisamente nos retrocedemos al concepto que ya habíamos charlado de deshumanización. A partir de esos análisis que se han encontrado o cuáles son los resultados hasta el momento, primero, sobre el consumo, se presenta precisamente un mayor acceso al uso de asistentes virtuales, pues se identificó que ha sido muy atractivo por lo mismo que facilita ciertos procesos, no solamente en las empresas, sino en la vida cotidiana de uno, como el simple hecho de prender una luz o traducir alguna frase de inglés al español. Y junto a ello, una satisfacción alta por sus funciones, pues se presentan tareas sencillas como la compra de productos, dudas sencillas por comando de voz, traducción de texto, servicio al cliente y o acceso a plataformas de música, video, entre otros. A pesar de ello, aún las funciones de estos dispositivos es limitada, pues no
no responde a tareas o comandos largos y no siempre es acertada a lo que desea el consumidor. Por ende, aquí empezamos a encontrar una falencia sobre lo que conocemos como predicción. ¿Qué vamos a esperar de o la máquina, que es lo que me recomienda hacer respecto a ciertos temas? Aquí ya las personas podemos tener la propia autonomía de pensar y poder tomar decisiones, cosa que hasta el momento una IA limitada, que es lo que estábamos comentando de los asistentes virtuales, no tiene la capacidad de hacer. Sobre ya sus implicaciones sociales se evidencia sobre los consumidores varias preocupaciones, entre esas el uso de datos y violación de la privacidad. Como actualmente todo está en la web y la web está hecha de redes, todo conecta entre todos, ya los espacios se vuelven mucho más chiquitos, mucho más pequeños, entre personas, entre países, entre la comunicación y demás, el uso de sus datos y la violación de la privacidad llegó a ser un problema eh, en los resultados de este análisis. Por lo mismo, porque como todo está abierto al público, muchas veces la privacidad ya no es una opción. Las nuevas formas de comunicación se consideran como interruptor en la cultura de la escritura y oralidad, y la mayor preocupación es cómo estos sistemas han alterado sobre las dinámicas de relaciones internacionales, de relaciones sociales, qué pena. Como les estaba mencionando anteriormente, empezamos a entrarnos al concepto de deshumanización, que es un concepto un poco preocupante por la falta de estas dinámicas de relaciones sociales. Estos resultados se presentan principalmente en las poblaciones jóvenes, quienes son los más vulnerables ahora a desencadenar estrés, insomnio y adicción. Y es que aquí entramos nuevamente a la parte ética. Bueno, la IA, los asistentes virtuales nos colaboran en los procesos, pero como esos procesos a nosotros nos está llevando a ser personas muy procrastinadoras, que ya no tienen la autonomía de tomar decisiones, y todo lo basan hacia la inteligencia artificial. Muchas de las personas, y especialmente en los jóvenes, ya se está manifestando mayor depresión y mayor escala en estrés y ansiedad. Sobre el sector productivo, se presentan los asistentes virtuales como una nueva estrategia donde las empresas abaratan costos, sus procesos más veloces, ayudan a sus trabajadores optimizando tiempos y aumentando la productividad, y lo usan como un método de recolección de datos para satisfacer mejor a las decisiones de sus clientes, junto con ello obtener más ingresos. El hecho de yo conocer con quién me estoy relacionando o cuáles son los clientes que tengo fidelizados, a mí me permite mucho más fácil como empresa poder adaptarlos a sus intereses, a sus necesidades, y poder responder a lo que el cliente gustaría de mí como empresa. Entonces, en ese sentido, les presento las referencias como tal. Em, el proceso investigativo sigue en pie, todavía llevamos a cabo este proceso. Muchas gracias y ha sido un placer hablarles al respecto.